son los audios de la mañana. En un clima financiero mucho más distendido desde el triunfo electoral, además con lo que está pasando con cómo bajó la demanda de dólares y va también sintiendo mucho menos presión la cotización del tipo de cambio, le preguntó ayer Majula a Luis Caputo el tema de que la banda tiene un techo. O sea, hoy en día el dólar no puede ir más allá de los 1.500 pesos. ¿Por qué? Porque según el esquema actual tiene que salir en ese punto el central a vender dólares para que no siga subiendo. La cuestión es que últimamente el central no tuvo necesidad de hacer eso porque cambió fuerte el clima a partir del triunfo electoral de Milei en las elecciones de octubre. Entonces le dice, ¿por qué no lo dejas flotar libremente? Es una oportunidad. Y dice Caputo que no, que prefiere no correr ese riesgo. Te diría, si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Por eso digo que... O sea, una flotación libre podría funcionar bien. Podría funcionar bien. Pero no están seguros. Pero en términos de, digamos, esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena. Porque lo que nosotros estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Entonces estamos logrando el mismo efecto, pero acotándole el riesgo, digamos, dándole más tranquilidad a la gente. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa. Así que anda a dormir tranquilo, que con el dólar no pasa nada. Bueno. Anda a dormir que con el dólar no pasa nada, si está barato compra campeón, el dólar flota, hay varias expresiones, bueno, el dólar parece que no flota tanto, si flota pero tiene un techo, flota dentro de ciertos márgenes, pero no flota. El libre, cuando se habla en economía de que flota, es un esquema de libre flotación, este es un esquema de bandas. Entonces ahora Caputo dice que duermas más tranquilo, que no va a subir por arriba del techo de la banda. Ellos dicen, lo que pasa es, claro, según el esquema del gobierno que está anunciado, se va subiendo un 1% el techo de la banda por mes. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede apreciar hasta un 1% por mes. No, podría pasar que no ocurra, pero sí tiene un tope de lo que se puede apreciar por mes. Se mueve hacia arriba y hacia abajo apreciar un 1%. El dólar, devaluar el peso, ¿no? Entonces, pero si la inflación va al 2, el punto es que en la medida en que la inflación sea más alta que el ritmo de depreciación, se te empieza a atrasar el ritmo cambiario. Claro. Cosa que ahora, bueno, con el ajuste que tuviste últimamente, no tenés una situación tan dramática. De hecho, estábamos mirando recién el cronista, calcula que este verano ir a veranear en Brasil es un 35% más caro que el año pasado, ¿no? Sí, sí. O sea, ya no es tan barato viajar o veranear en Brasil. Sí, salir del país, por lo menos. Salir del país a Brasil, que además se apreció un poco la moneda, ¿no? Mientras tanto, Caputo dijo que se siente cómodo, insistió con esto, dijo que lo que no le gustaría es que vaya al piso, la idea de que van a llover dólares y que entonces el dólar va a valer por menos de los 1.000 pesos. Eso dice, bueno, no, que eso prefiere que no, porque bueno, sería un problema para la economía, francamente. Bueno, ¿qué más dijo Caputo? Que lo que hay que hacer es eliminar la volatilidad política, que eso es lo que más le complica a la economía. Cuando la gente se refugia en el dólar, no genera ese efecto, sino al contrario, empeora las condiciones económicas. La gente se asusta, el empresario se asusta, el comerciante teme si no se le va a ir. El mercado cambiario fuerte. Claro, entonces vos tenés que darle hoy más previsibilidad a la gente y eso lo hacemos hoy con el esquema de bandas. Hay un tercer tema que para mí es importante explicar de por qué hoy es mejor un esquema de bandas. Y es lo que yo digo, que Argentina necesita también eliminar la volatilidad política. Nosotros no podemos seguir estando cada 2 años en un contexto en el que pasamos de capitalismo a comunismo. Bueno, a ver, yo creo que él tiene razón en el sentido de que la idea de que hay mucho péndulo en las políticas económicas genera un problema serio en términos de que no hay estabilidad de mediano plazo. Vos ves otros países, por ejemplo Perú, que tiene muy sólidas sus reservas del Banco Central y cambia de gobierno como cada 2 segundos, porque los voltea la Cámara de Diputados como si nada, pero esto no modifica la cotización del tipo de cambio. Los argentinos, por la historia de la hiperinflación, por lo que pasa con el peso, bueno,
bueno, ante una situación de crisis nos dolarizamos o una situación de incertidumbre. Lo que pasa es que decir que los otros son comunistas, de alguna manera abona este escenario, Claro. porque lo que está diciendo es la idea de si vienen los otros es Venezuela y va viene la expropiación y vienen los comunistas, genera de alguna manera ese escenario que vos decís que estás queriendo combatir, que es el escenario de decir, bueno, hagamos una alternancia donde ciertas cuestiones básicas no se modifiquen y haya acuerdo alrededor de algunas cuestiones elementales que hagan que cada cambio político no se viva con tanta incertidumbre. De hecho, bueno, pero después insistió con que el parate económico había venido de la mano de lo que ellos llaman el riesgo Cuca. En realidad el problema que tuvo el gobierno es que cuando soltó y liberó el cepo para los individuos en el mes de abril, no acumuló reservas cuando todo el mundo le dijo que lo hiciera y se encontró con el faltante de dólares hasta que apareció Donald Trump y sacó un ancho espada, digamos, realmente, porque apareció el que fabrica los dólares en la conversación de una manera que era completamente inesperado, que es incluso poniendo dólares en su billetera. Sí, que dicho sea de paso, no sabemos cuánto puso, pero se espera que esta semana tiene que publicarse el informe mensual del Tesoro de los Estados Unidos y de lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización. Claro, por eso el gobierno tuvo el blanqueo, después apareció el crédito nuevo del Fondo Monetario Internacional y después apareció Estados Unidos, pero son todas circunstancias en las cuales Cavallo y muchos economistas le vienen diciendo, bueno, dale, ahora sí, aprovecha de juntar reservas para tener la solidez necesaria para no volver a enfrentarte con este problema. A ver, Caputo, que dijo que hasta ahora lo único que plantean como problema es el riesgo Cuca, o sea, no asumen ningún tipo de error propio que haya podido generar la inestabilidad previa a las elecciones, que además generó que subieran mucho las tasas de interés, generando un parate de la economía y un problema con el consumo. Al día siguiente de la elección, el feedback que hemos recogido de todos los diferentes sectores es que, como bien dijiste, había un parate fuerte producto del riesgo Cuca, como se dice, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere que sea el rumbo económico, que la verdad que fue un espaldarazo espectacular y yo creo que vamos a empezar a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el tercer trimestre y el año que viene tranquilamente Argentina podría estar creciendo al 5 o 6%. Es cierto que el mercado reacciona más allá de la racionalidad respecto a lo que pasa con el mercado interno y todo lo demás, mucho mejor a triunfos como el de Milei, pero en el medio aparece Estados Unidos también, en lo que cambia el juego respecto a las expectativas del mercado, decir, che, tengo la banca de Estados Unidos, incluso la posibilidad del swap de los 20.000 millones de dólares, que si no conseguís los dólares para pagar los vencimientos, acá están. Sí, eso también tuvo un efecto muy fuerte. Y Estados Unidos diciendo, bueno, si no ganan, no ayudo. Claro, bueno, mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto señaló algo que para mí es relevante en este contexto de diálogo que se supone en el que están y que convocan a la oposición, alguna parte de la oposición a la discusión. Dice, che, ¿por qué no va el ministro de Economía al Congreso? Si cuando se presenta un presupuesto tiene que ir. Tiene tirria ir al Congreso, Caputo. O sea, lo considera una pérdida de tiempo. No ir a carajo 4 horas, pero al Congreso no va. Miguel Ángel Pichetto le marcaba esto. Tiene un problema psicológico con el Congreso, qué sé yo. Tendrá que analizarlo con su analista, que es, no entiendo. Un ministro de Economía tiene la responsabilidad de ir a presentar y a discutir y a analizar en el Congreso el presupuesto nacional. Creo que es la única obligación con el Parlamento que tiene, además de tener que responder a las requisitorias que el Congreso le puede hacer. Pero diría que es el único día donde un ministro tiene que venir obligatoriamente, hay una fecha incluso estipulada en la mitad del mes de septiembre, donde el ministro viene y presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, ayer Milei volvió a la modalidad, bueno, en realidad no le dijo mandril ni nada de eso, pero sí le dijo ladrón gratuitamente al Manuel Álvarez Agis, porque el economista que fue en su momento el segundo de Kicillof en el Ministerio de Economía, hace mucho que trabaja de manera independiente en su propia consultora, además con criterio propio, Emanuel había propuesto esto. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1.000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso,
Voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. Bueno, eso decía Emanuel, la idea es que si yo si me cobran un impuesto por sacar efectivo, voy a ir a los locales en los que me tomen pago no efectivo, porque si no se me encarece el uso del efectivo. La verdad es que yo le decía a David, en Capital yo prácticamente no uso efectivo, pero... Sí, pero igual, digo, vos decís prácticamente no usás efectivo, pero es cierto que uno va caminando y dice descuento en efectivo en algunos lugares. Total, sí. Que, bueno, que ahí te dicen, bueno, sin boleta. Le digo, no, entonces no es descuento, es evasión. O sea, lo que me está diciendo... El descuento en efectivo no es legal de entrada por una ley de Caballo. Pero lo no escrito del descuento, entre comillas, es una evasión del IVA. Es sin factura. Claro. Eso, claro. Sí, me ha pasado. O sea, yo te descuento el 10, pero en realidad yo me estoy quedando con el 21. Esa discusión la tuve varias veces. Porque, claro, entonces, ¿por qué? Porque en realidad lo que no estoy haciendo es facturando. Pero eso es lo que sucede. En el interior del país sí hay mucho más movimiento de efectivo. Bueno, la cuestión es que Milei le puso cuca igual ladrón, esta idea de que cualquiera que proponga un impuesto equivale a ser un ladrón, que son dos cosas bien distintas. Agis después esta misma idea se la planteó de manera como una afirmación Cristina Pérez cuando fue a La Nación Más. Me estás robando si me cobras un impuesto al efectivo. Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la tierra, que es el nuestro. Todos los países civilizados... ¿Qué es la inflación si no es un robo? Pero los impuestos son la inflación. ¿Pero la inflación es un impuesto? No, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, un impuesto es un impuesto. Un impuesto es una ley que te obliga a pagar una cierta... Más regresivo. Pero te hago una pregunta. El que afecta a los pobres. Pero lo que estoy haciendo, déjame ponerte el ejemplo sencillo, es que si la Argentina cobra 30 pesos por cada 100 pesos que se trabaja en la Argentina, se cobra 30 pesos de impuestos, yo lo que estoy diciendo es bajale 5 pesos al que está formalizado y bancarizado y subile 5 pesos al que está en la informalidad. En principio no subí ningún impuesto, la carga tributaria de Argentina es la misma. Bueno, mientras tanto, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, planteando lo que está pasando con el salario mínimo, ¿no? Nosotros venimos hablando de esos empleados en casas particulares y lo que tiene que ver con salario mínimo son de los más golpeados junto con los trabajadores del sector público, ¿no? Sí. Universitarios, a partir de mañana se viene un paro de 72 horas de las universidades nacionales y también el tema del salario mínimo vital y móvil. Datos del INDEC. Los salarios privados formales perdieron contra la inflación en 2025. Hasta agosto, los ingresos del sector privado registrado aumentaron 18,8%, mientras que la inflación acumulada fue de 19,5%. Es decir, los salarios registrados de aquellos que tienen trabajo en blanco están por debajo de la inflación en este año, lo mismo que el salario mínimo. Un informe de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que analiza la evolución del salario mínimo vital y móvil, cayó en septiembre y es más bajo que el de 2001. Bien, mientras tanto decía Agustín Rossi, también el ex ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas están en la misma situación, a pesar de que el gobierno gasta en equipamiento, en submarinos, en aviones supersónicos, la situación de los militares no es distinta que al resto de los trabajadores públicos en términos de pérdida de capacidad del poder adquisitivo. Decía Rossi que manejan un Cabify en horas extras algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, mientras tanto, la Argentina se ausentó de la misma manera que lo hace Trump de la cumbre del clima. Forma parte Milei de los presidentes que niegan la incidencia del calentamiento global sobre los fenómenos extremos climáticos. Y lo que hizo Lula da Silva fue convocar en una ciudad que es incómoda en realidad por una cumbre de estas características, porque ni siquiera tiene la infraestructura hotelera necesaria para recibir a tanta gente y además hace calor y llueve, es una zona súper tropical. Dijo, bueno, vamos a una ciudad amazónica y ahí están en Belém do Paraná, está también Sheinbaum, la presidenta de México, que es además una científica, ella especializada en tema de clima, justamente Gustavo Petro, bueno, algunos de los presidentes de la región, también Gabriel Boric de Chile. ¿Qué decía Lula da Silva en la apertura de la reunión del clima? En la era de la desinformación, En la era de la desinformación. rejeitam não só as evidências da ciência,
rechazan no solamente las evidencias de la ciencia, também os progressos do multilateralismo. sino también están en contra de los progresos del multilateralismo. Eles controlam algoritmos, Controlan los semeiam algoritmos ódio e espalham medo. y meten miedo. Ataca as instituições, Atacan a las ciência instituciones, e as la ciencia universidades. y las universidades. É momento de impor uma nova derrota Es momento de aos imponerle negacionistas. es momento de imponerle una nueva derrota a los negacionistas, propuso Lula da Silva al inaugurar la cumbre del clima. 7:17 de la mañana. Beautiful day. You too.